Bueno, hoy les quiero hablar un poquito sobre fundamentos químicos y biológicos, biomembrana y organelos celulares, metabolismo. Los carbohidratos son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno que nosotros normalmente los encontramos en lo que comemos a diario. Los carbohidratos se componen de carbohidratos complejos como es el pan, los cereales, las legumbres, y los carbohidratos simples o azucarados como la miel, la leche, la fruta, que nos dan energía. Su clasificación es la siguiente: se clasifican en funciones monosacáridas, son los que se pueden dividir en forma formal más simple. Pueden hacerlo en 2 moléculas de monosacáridos, los disacáridos, y los olisacáridos pueden de 3 a 10 unidades o más de 10.000 unidades de monosacáridos. Ahora miremos las funciones que tienen los carbohidratos. Tienen distintas funciones dentro de la célula, entre ellas fuente de energía, adicción a la celular, almacenar energía a corto plazo, básicamente en plantas, forma parte de la membrana celular. Bueno, continuemos con la presentación de los carbohidratos. Como ya les dije, las características de los carbohidratos son alimentos que nos dan más energía porque están compuestos por nutrientes que nos brindan energía adicional que cualquier tipo de deportista requiere. Ahora hablaremos sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas indispensables en la química de la vida, tanto en la estructura como en la función. Algunas son enzimas, anticuerpos o hormonas. De todas se encuentra un gran porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno, carbono. En la mayor parte de ellas existen fósforo y hierro. Sus características son estructura secundaria. Ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ocurre cuando existen ciertas atracciones. Están presentes entre hélices altas y hojas plegables. Estructura cuaternaria, una proteína que consiste de más de una cadena alimenticia. Función de las proteínas. Su función es estructural, función de transporte, función enzimática, función homeostática, función de las hormonas, función de defensa inmunitaria, función reguladora y función contractátil. Ahora, ¿cómo se clasifican? Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos en función de su forma y solubilidad. Se clasifican en proteínas fibrosas, que tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica que son solubles en el agua. Las proteínas globulares tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos que son muy solubles en agua. Y las proteínas de membranas, que son proteínas que se encuentran en asociación con la membrana lipídicas. Estas proteínas están embebidas en la bicapa lipídica, no son solubles en soluciones acuosas. Terminando con las proteínas, ahora miraremos los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los ácidos nucleicos?
Son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces enterfosfato sin periodo aparente. Asimismo, miraremos sus características. Existen dos tipos de ácidos nucleicos que se caracterizan y se clasifican en ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glucido. El ribosoma es el ARN y desoxirribosoma es el ADN. Su función, la función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transportar la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetrarse, asegurando la transmisión de los genes y transmitir la información del ARN, que saca copia del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas. Bueno, ahora miraremos sobre los lípidos. Los lípidos. La definición son conjuntos de biomoléculas orgánicas químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como cloroformo, el éter, el benceno, el silol, etc. Se encuentran como componentes estructurales y reservas de energía. Su distribución es universal en las células y organismos y cumplen funciones esenciales en su estructura. Característica de los lípidos. Los lípidos se caracterizan, son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunas tienen anillos, algunos son flexibles mientras otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar un total de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbono y otros forman puentes de hidrógeno. Función de los lípidos. Función: reservar energéticas de triglicéridos. Son los principales reservas de energía de los animales. Existen varias funciones, como función de reserva de energía, función estructural, función reguladora hormonal de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora, función térmica. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican por su composición química. Los lípidos se clasifican en simples y complejos. Los simples contienen CHO, esteroides, es diferente del resto de los lípidos. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de 3 a 36 átomos de carbono. Las más fuertes son lineales de número por de átomos de carbono, y si se presentan enlaces dobles se denominan ácidos grasos insaturados. Están los eicosanoides, que son grupos de compuestos derivados del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. Encontramos los glicéridos, que son ésteres de un trialcohol denominado graso para formar un monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Están los heridos, que son ácidos grasos de cadena larga, son sólidos y de temperatura ambiente con sus dos extremos. Están los terpenos, que son moléculas formadas por
condensación de unas pocas unidades de isoprenos son frecuentes en los aceites esenciales, sustancias aromáticas de las plantas. La mayoría son hidrocarburos. Los lípidos complejos que contienen CHONSP. Esfigolípidos es un aminoalcohol insaturado de cadena larga, y los fosfolípidos se forman en una molécula de glicerida unida a dos ácidos grasos y a una radical fosfato, que a su vez se enlaza mediante una unión éster en un aminoalcohol como la atamolamina, la colina de series.